También eres Puno, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gusto en saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río y esta es una edición más de Círculo de Ideas. En esta ocasión están en el programa Francisco Sea. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches a todos. También Martín Espinosa. Hola, muy buenas noches a todos. Humberto Musacchio. Buenas noches. Ángel Verdugo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? José Buendía. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches a todos. Y José Luis Vargas. Buenas noches. Pues bien, hoy es domingo 27 de julio, mañana 28 comienza el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, previsto para terminar de aprobar la última de las reformas estructurales, última en tiempo, pero sin duda pues una de las más discutidas, se le ha llamado la madre de todas las reformas estructurales, la energética. Estarán a discusión 4 minutas que llegaron del Senado de la República, que ya han sido aprobadas en comisiones, y en un punto específico ha generado muchísima discusión, muchísimo ruido mediático, y es el de la conversión de los pasivos laborales del sindicato de Pemex y de la CFE en deuda pública. Esta discusión, pues en esta discusión va de por medio muchísimo dinero, y vamos a comenzar a abordar el tema de la reforma energética a través de este aspecto en concreto. Ángel Verdugo. Lo primero que hay que decir es que es una parte de los pasivos laborales, es el 30% aproximadamente, o muy cercano a la tercera parte de lo que se llama contablemente pasivos laborales en ambas empresas, que el total da aproximadamente 1.7 billones de pesos, para cerrar. Que millones de millones. Así es, eso es 1.7 billones de pesos, a millones de millones, de tal manera que estaríamos hablando en esa tercera parte, manejan una cifra cerrada de 700,000 millones de pesos. Eso es lo primero que hay que señalar. Segundo, quien lanza la víbora, quien pone la víbora chillando en el centro de la discusión es, curiosamente, un diputado que jamás había intervenido, que es el diputado Aldana, presidente del Comité de Vigilancia o de la Comisión de Vigilancia del Sindicato Petrolero, y durante muchos años fue tesorero del sindicato. Él planteó la necesidad. Y durante otros años fue chofer de Romero de Champs. Exactamente. Así es. No sé si él subía los perros al jet, pero a Keiko, posiblemente. a Keiko, bueno, Boli y Morgancita. ¿Cómo son víboras? ¿Verdad? Es que me ganan. Oye, muy bien. Es una carrera en Entonces, él no habló de porcentajes, sino él habló del total de los pasivos laborales, de tal manera que Pemex pudiera limpiar su balance. Lo curioso es que en los estados de resultados y los balances de Pemex no habla de pasivos laborales, sino utiliza ese lenguaje políticamente correcto, un eufemismo, sí, que es, dice, en el pasivo a largo plazo, beneficios a los empleados. Ese es el nombre que se llama. Lo cual es incorrecto, pues, porque no es un beneficio, en realidad es una deuda que se pagará en el tiempo, etcétera, lo que sabemos de los pasivos laborales. Vale la pena comentar rápidamente el origen de los pasivos laborales. Fundamentalmente se debe a dos fuentes. Una es el sistema de pensiones y jubilaciones de Petróleos Mexicanos y al mismo tiempo el sistema de jubilaciones y pensiones de Comisión Federal de Electricidad. Esa es la primera fuente. Y la otra es el contrato colectivo de trabajo. Entonces, esos dos documentos, esos dos instrumentos son los que han llevado hoy a Petróleos Mexicanos a estar prácticamente o técnicamente en quiebra. Comisión Federal de Electricidad no está técnicamente en quiebra, pero está muy cerquita de ese nivel. Ahora, ¿por qué plantea el diputado Aldana esto? Es evidente que el balance se limpiaría en lo que se refiere a esos pasivos y su capital contable automáticamente, de estar en cero o ser negativo, pues subiría en esa misma cantidad, 1.15 billones millones de millones. Entonces, ¿por qué es importante esta quita, esta limpia? Porque una empresa, cuando
tiene ese capital contable positivo de esta magnitud, es una empresa con menos riesgo para cumplir con sus compromisos financieros, podría obtener financiamiento en mejores condiciones, dicho de otra manera, a una tasa más baja y quizá a un plazo mayor. De tal manera, pues, que el que se asuma por parte del Estado mexicano, en parte o en todo, ahorita veremos por qué pienso yo que va a ser al final de cuentas el total, le permitiría a Pemex un fortalecimiento al menos en su contabilidad. Es decir, porque nadie habla de los requisitos complementarios que se deberían establecer de entrada para que esta medida tenga efectos positivos. Que no se vuelva a acumular. Efectivamente, porque si nomás le quitas 700,000 o 1 billón o lo que sea, y dejas los mismos instrumentos que causaron eso, pues en 2 o 3 años vas a estar igual. Es como bombear agua fuera de una lancha sin reparar. Así es. Entonces, sin embargo, nadie quiere hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque para que esta medida tuviera un efecto positivo, real, que se advirtiera en los próximos 4 o 5 años en Petróleos Mexicanos, tendrías que complementarla con liquidar o pensionar o jubilar de manera anticipada aproximadamente a 70, 80 mil trabajadores que sobran. ¿Por qué sobran? En el 2004, Petróleos Mexicanos extraía diariamente 3,391,000. Ese es el promedio diario del año 2004. Hoy, datos a mayo, es 2,400,000, es decir, 1 millón de barriles diarios menos extrae hoy Pemex que hace 10 años, pero lo hace con casi 40,000 trabajadores más. En el 2004 tenía 125, 124,000 trabajadores. Es petróleo pesado y necesitan más así trabajadores. Es crudo pesado, ¿no? Entonces, un crudo de por sí ya es pesado, el crudo. Sí. Ahora imagínate, pesado, ¿no? Entonces, es evidente que ahí hay un sobrante de entrada de 40, 45,000. Que son los que no tienen empresas como Shell y otras, efectivamente, ¿no? ¿no? Ahora, en estas condiciones, pues, habría que quitar esa grasa, respetando todos los derechos adquiridos. O sea, no hay la mínima duda al respecto en eso. Segundo, tendría que modificarse el clausulado del contrato colectivo, que es lo que incomodó al diputado Aldana cuando se puso, porque no está aceptado todavía en el transitorio correspondiente. El cuarto de la ley de así presupuesto. es. Dice que se da un plazo de 1 año para que empresa y sindicato ajusten el clausulado del contrato colectivo. Entonces, tendría que cambiar el contrato, pero también el sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Por qué? Porque tendrían que irse a cuentas individuales. Entonces, para que se cumplan todos esos requisitos que en verdad le darían el sustento a una medida de esta a Petróleos Mexicanos, se vería. Sin embargo, pienso yo que la medida de quitarle 700,000 millones de pesos a ambas no resuelve el problema. Yo soy de la idea de que debe de absorberse, de asumir el 100% de los pasivos laborales al tiempo que se firma un nuevo contrato colectivo en cada una de ellas y se cambian las condiciones generales de trabajo. Yo creo que no habría otra salida. Y termino diciendo lo siguiente, porque hay algunos diputados que, Dios mío, o sea, la verdad es que no rebuznan porque las cuerdas vocales no les dan el tono, hacen esfuerzos, pero diciendo a algunos que se aclare quién se robó ese dineral. Los pasivos laborales no se los ha robado nadie. Es un compromiso que adquiere la empresa merced a estos dos instrumentos, por eso lo plantea así, y que se deberán ir pagando en el tiempo hasta que esté vivo o la viuda tenga derecho pues a la pensión que le hereda el finado. Pero, y dicen, es que a ver, ¿quién se lo robó? Pues, pensando, por supuesto, es lo que subyace en su afirmación de que fueron los dirigentes sindicales. Los pasivos laborales no se los roba nadie, no se los roba nadie, porque es un derecho adquirido de cada uno de los trabajadores que se le va a entregar una vez que se pensione o jubile mes a mes. Entonces, hay una confusión tan grande y lo más curioso o casi bizarro de esto es que señalan que esto va a debilitar a Pemex, cuando lo contrario es lo que va a suceder. Es decir, una medida como esta tiene por objeto
fortalecer a Pemex desde su balance primero, ¿no? Entonces dice uno, bueno, ¿qué quieren estas personas cuando exigen que se fortalezca Pemex y se plantea asumir esos pasivos laborales por parte del Estado mexicano? En ese momento dicen, no, eso quiere ocultar el robo. ¿Cuál robo? Eso habla del desconocimiento total de lo que es, pues, un balance, un estado financiero o la realidad laboral de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Bueno, Paco, y como resumen de lo que dijo Ángel, le han puesto esta etiqueta de Pemex Proa, ¿no? Es un asunto, conversión en deuda pública. es un asunto muy delicado, pero yo coincido en gran parte con Ángel Verdugo. Tú no puedes hacer que una empresa sea competitiva cuando está arrastrando un pasivo laboral de esa magnitud de 1.16, 1.13 billones de pesos. No la puedes hacer competitiva, menos también cuando tiene 160,000 empleados. En contra, ustedes estaban hablando de Shell, que tiene hoy debe estar con 85,000 trabajadores cuando mucho, ¿no? Y es una empresa que obviamente está obteniendo muchas más ganancias. Yo no estoy de acuerdo cuando Ángel Verdugo dice que mientes, Ángel Verdugo, cuando dices que nadie ha hablado de esto. Claro que ha hablado y el único que ha hablado es el ratero de Aldana, ¿no? Bueno, sí. O sea, sí ha hablado, ¿cómo de que no? Sí, de acuerdo. Dice que no se le va a tocar una coba al contrato colectivo y ahí está el robo. Sí, el robo estoy de ha acuerdo. sido de Sí, verdad sí, de en acuerdo. un contrato de esas características. Pero no con los pasivos laborales. Ah, no, decir. no, ¿Qué, claro. ¿Qué tendría que pasar para modificar Mira, este Un quinazo, contrato hombre. Pues Sí, pues a eso está van a así- llegar, ¿eh? Está así de claro, es que esa es la realidad. A ver, nosotros no podemos hablar de pasivos laborales, que los pasivos laborales finalmente es un derecho adquirido por parte de los trabajadores y ahí no están metidas las aportaciones que le ha dado Petróleos Mexicanos al sindicato. Esa es otra historia, ¿eh? que también estoy de acuerdo en que se debería de abordar. Pero la realidad de las cosas es que tú no puedes hablar de que vamos a respetarle los derechos laborales a los trabajadores cuando de verdad, o sea, está Keiko, Boli y Morgancita, que son los tres perros de la hija de Romero de Champs en un avión privado en Dubái. ¿Cómo te O sea, aprendiste los nombres? De Es verdad? que me dio mucha risa. Oye, Paco, están esos excesos, por supuesto, pero creo que lo que realmente pesa son edades de retiro que no tienen muchísimos trabajadores en eso México. es una de ¿no? las cosas que ya se O sea, está trabajadores poniendo. que se retiran a los 50 y tantos años de edad. 55 años es ¿No? la edad de retiro en el contrato colectivo de trabajo. Sí, lo dice. Y están tratando de hacer que eso cambie y que cambie a 65 años. Pero a ver, esto no Cosa tiene... que no es suficiente, ¿no? Y mira, no solo que no es suficiente, sino tampoco es objeto de la ley. Claro. O sea, esto es una negociación y además de todo quedó bastante claro dentro de lo que se ha discutido que el contrato colectivo de trabajo se va a discutir entre el líder sindical y el director de Petróleos Mexicanos. Y ahí no va a entrar ninguno de los otros organismos. Entonces están poniendo la mesa para que este señor siga robando. ¿Por qué sigue siendo el líder de los trabajadores? Pues bueno, por supuesto, con esas condiciones laborales, yo también lo volvería a elegir y lo vuelvo a elegir y lo volvería a seguir eligiendo toda la vida. No, pero digo, yo creo que para ninguno de nosotros es un secreto encontrarse al señor Romero de Champs comiendo y al señor Aldana en los restaurantes más caros de este país con uno de Mars Pellet que vale $35,000, independientemente de las fotos de los perros que le hace tanta gracia a Pepe, ¿no? Y de las Que te fotos sepan los nombres. Keiko, Boli y Morgancita. Es una, y además de todo, cómo los escogieron, es para hacer una novela. Entonces, realmente, aquí el asunto es claro y ustedes también lo estaban planteando. Yo no sé si estoy tan de acuerdo que se asuma el 100% del pasivo laboral, porque me parece que de dónde vamos a sacarlo, ¿no? Porque ahí decían, no va a modificar en nada el presupuesto de egresos. Ah, Chihuahua, pues entonces ¿dónde lo vamos a pagar? ¿No? Creo que ahí a lo mejor sería la primera... O sea, o a lo mejor sería la primera tarea de este fideicomiso petrolero que nos están vendiendo si Pemex va a llegar, del fondo petrolero, si Pemex va a llegar a ser tan productiva después de esta reforma, pues bueno, vamos a ver cuánto le va a entrar el fideicomiso, ¿no? Para pagar el pasivo laboral. Me parece que no está considerado dentro de cómo se creó el fideicomiso que este tipo de cosas pudieran pagarse. ¿No? O sea, no está constituido así. Ahora, lo que pasa es que ahí el mecanismo es elevar la deuda pública, o sea, al estar registrado o aceptado como deuda pública, entonces ahorita de un 40, 42, números más, números menos, o 45 con los requerimientos financieros del sector público, que ya entran los pasivos contingentes, esto subiría, no sé, un 15, 14, 15 puntos del PIB, más o menos. Entonces, todavía con un buen manejo de las finanzas públicas quedaría dentro de un margen razonable, pero eso establecería casi un techo
que el gobierno ya no podría pasar porque es estaría en los peligroso. niveles de 55, Ahora, 57 y que efectivamente, como dice Paco, sería peligroso en términos de deuda pública. Ahora, ahí hay otra cosa y ustedes lo están tratando. ¿Qué es lo que va a pasar si ese pasivo laboral crece trimestralmente en 10,000 millones de pesos? Nomás en Pemex, ¿eh? Nada más en Pemex. O sea, entonces lo que sí se necesita es ponerle, de verdad, es un alto. Y el alto no se puede poner a través de la ley. O sea, tú no puedes legislar específicamente para los trabajadores de petróleos mexicanos porque eso está prohibido. O sea, eso tiene que ser una materia del contrato colectivo de trabajo. Pero como bien decía Ángel Verdugo, perdón, pero tú no puedes tener a casi 60,000 trabajadores que no tienen materia de trabajo. O sea, estamos hablando, Pemex debe tener 120. 154,000 más o Son menos ahorita. 120,000 sindicalizados y los demás Así son es. trabajadores de confianza. ¿No? Entonces estás hablando de una maquinaria de verdad pesada. Y ya no vamos nada más con los sindicalizados, sino también vamos a la gran cantidad de gente que trabaja de verdad en las oficinas administrativas de Pemex, que son trabajadores de confianza, que tienen además de todo gran parte de estos mismos beneficios que ha obtenido en Pero su algo momento el más. sindicato. Pero Algo más. ¿no? Pilón. Entonces, a mí me parece grave el asunto y a mí me parece también de un cinismo impresionante que sea Aldana el que esté defendiendo el contrato colectivo de trabajo. Usted yo no debería bueno, Pues es su chamba. digo, No debería ser diputado para no, empezar. yo sé que es su chamba, pero hay gente que no debe, por Dios. O sea, pero es un A ver, cínico. Humberto Musacchio, has estado reprobando con la mirada lo Una y dicho otra vez. por Ángel y Consuetudinariamente. por Sí, Paco. porque este fondo que quieren que se convierta en deuda de todos los mexicanos, No es un fondo, ¿a perdón. cuánto nos tocaría por cabeza? No es un fondo, no es un fondo. Bueno, No es un el dinero monto de los contante y pasivos. sonante que No, exista. no, es pero una- contablemente es una sí. obligación, digamos. Es una obligación. Contablemente ahí está. Ahí está. Yo mi Ese parte dinero no la voy a es de poner, los trabajadores, No. es de los trabajadores petroleros. Si malamente les asignaron esas prestaciones, pues habría que llevar a la cárcel al funcionario. Pero es que no se les van a conculcar, Humberto, no se les van a quitar. No, vamos a pagarlas entre todos los mexicanos. Ese Es es, que el asunto. eso lo hemos venido haciendo desde 1939. A ver, pero cuando ¿por se qué ocurrió constituyó. esto? ¿Por qué ocurrió esto? Ocurrió por Porque la caída. Pemex está sometido a un régimen fiscal absurdo para descapitalizar la empresa, para quebrarla. Esto de que ahora le van a permitir, le van a dar oxígeno para que sobreviva, hay que tomarlo con reservas. Pemex ha sido sistemáticamente descapitalizada en los últimos 30 años, ¿sí o no, Ángel Verdugo? Por eso no quería Sí. yo entrarle al tema. Por la Sí. ignorancia completa. No, señor, no, señor. Por la ignorancia No, completa. señor, tengo de la 30 ley. años siguiendo el asunto día a día. Ignorancia la tuya que defiendes a un gobierno de ladrones. A ver, este es el asunto. Humberto, No, la ya Ley Federal de no Derechos. te escucho, no fíjate, tiene sentido escuchar La Ley esas tonterías. Federal de Derechos establece para petróleos mexicanos lo que se conoce como el régimen fiscal de Pemex. El primer derecho, que es el derecho ordinario sobre hidrocarburos, que equivale al 71.5% del monto de sus ventas y que hoy, producto de estos cambios, va a bajar al 68%, le bajaron 3,5 puntos o 68.5%, es exactamente la renta petrolera. ¿Por qué razón? Como la gente no sabe qué es la renta petrolera, incluyendo de manera destacada... Perdón, yo estudié economía también, ¿eh? No obstante No, que no, tiene no. tantos años siguiéndolo. El ignorante eres tú. La renta petrolera es el precio de venta del barril de petróleo menos todos los costos directos e indirectos en que incurre la empresa Para para producir. explorar, para perforar, extraer y conducir y comercializar. Si yo tengo que el barril lo vendo a $100 a cualquier entidad, a una extranjera, lo que sea, 1.100.000 barriles diarios, y me cuesta $20 todo esto que mencioné, la renta petrolera por barril son $80. Como hay una gran confusión en este país, donde la gente piensa que Petróleos Mexicanos equivale al petróleo, eso es una falacia, eso es un error de principio. La nación, representada a su vez por el Estado mexicano, y este a su vez por el gobierno, y este a su vez por la Secretaría de Hacienda, le fía diariamente Petróleo. 2.400.000 barriles de petróleo a Pemex, fiados, a crédito. Con ese 71.5%, Petróleos Mexicanos le está pagando al dueño, que es la nación, la renta petrolera. Entonces, la gente piensa que al estarle quitando ese 71.5% está sangrando a Pemex. No,
simplemente está recuperando el Estado mexicano en representación de la nación mexicana. En perjuicio de la Pemex. No, hombre, no, Hombre. no, hombre. Entonces, estamos aquí pues ante una A situación. ver, pero responde a lo que yo te donde- planteaba. Ese dinero es de los trabajadores. Y ¿Por qué nadie hace se los- falta? nadie se los- Pues, estás hablando es que 50 no cosas, hay. pero no de eso. Humberto, el Hombre. pasivo laboral no es un fondo que esté ahí, es una deuda contraída por la empresa o por el Estado mexicano y que ¿Dónde se va está? a pagar en los próximos. Pero, ¿Quién se quedó con el oro? pero es que no está en Hombre, ninguna parte. son los derechos que me Son tienen los que pagar a mí derechos, mensualmente. Por favor, Pues no sí. hay ese dinero. ¿Y con qué Son les van a pagar? son Porque les- no hay, fíjate. Es decir, ese es el gran problema. Si una persona... Está en los contratos, está en las nóminas, una hombre, persona por como favor. él no entiende que ese dinero no existe porque no es la forma como se manejan Ángel, los no pasivos te laborales. no caigas en tu propia trampa. Entonces, Si ese dinero no, es posible. existe, ¿por qué lo vamos a pagar todos los mexicanos? Por favor, hombre. Bueno, Así vamos a hacer una pausa y regresamos a esta discusión. ¿Dónde estudiaste Bastante economía, caliente dices? aquí A ver, súbanle al en el aire. piso de Círculo de Ideas. No se vayan. Súbanle al aire, por favor. Regresamos a Círculo de Ideas. Humberto, ¿quieres responder a algo de lo que se planteó ¿No antes? quieres aventarle algo de una vez? Las prestaciones de los trabajadores son contablemente comprobables. Si Ángel dice que eso desaparece, pero que de No, todos yo modos no lo vamos digo a que pagar los mexicanos, desaparezca, yo pues no por favor digo- sea más claro. Yo no digo que desaparece, yo digo que el Estado Le está deben a los asumiendo- trabajadores ese Claro, dinero. y se les va a pagar, Humberto. Yo Ese creo no es que el bueno, problema. un tema que habría que Creo que discutir. cualquier es empresa- más claridad. A ver, Pepe, buen día. Verdugo. ¿Cómo se llega a un pasivo laboral de este tamaño? Que creo que el gran problema es que si comparamos a Pemex con las empresas con las que va a tener que competir una vez que venga la apertura, pues sus competidores no tienen un pasivo laboral de este tamaño. Es decir, está cargando un fardo que Sí, es si que lo no la dejamos deja así, moverse, claro. no va a poder ser competitivo. Pero ¿cómo se llegó a esto? Bueno, el problema no es nuevo, ¿no? La verdad es que es una historia justo es la historia, la historia alcanzó un poco a la empresa, plantillas infladas, contratos Así es. colectivos, privilegios, desviación de recursos, todo lo que ya Jubilaciones sabemos. tempranas. Jubilaciones tempranas, decía 55 o 56 años. 55 años. En fin, todo eso acabó construyendo, digamos, que un ¿Cuántos trabajadores peso. en este país se pueden jubilar a los 55 años? Muchos de universidades públicas del país. Pero Sí, digamos, pero en el son- grueso de los En el 40 grueso y de tantos millones No, son formales, son 17, 18 formales, porque los otros no tienen sistema de pensiones. Agrégale los 4 o 5 Bueno, digamos de los formales. de los formales, los formales dentro de la ley ahora del SAR no se pueden jubilar a los 55, tiene que ser a los 65 años. Es decir, Sí, es un trato Evidentemente, privilegiado, ¿no? totalmente Absolutamente de acuerdo. Así es. privilegiado y se acumuló. Por Pero yo creo favor, que- hombre. pero Entonces, yo en una creo- negociación laboral, los trabajadores van a exigir que les pongan el máximo en contra de ellos. ¿O No, cuál no, es el no, asunto? No, pero no No, yo estamos, ¿para qué hay no negociación? estamos- ¿Para qué es decir, negociación no laboral? estamos culpando a los trabajadores de Pemex. La de culpa esta en situación. absoluto la tienen los trabajadores, incluso tienen derechos adquiridos que van a tener que Claro, respetarles, van a tener claro que que pagar. sí. Y eso no creo que haya duda Claro por que ningún sí. lado. Pero yo creo que lo que estamos viendo ya otra desde cosa. ese programa es un buen adelanto de lo que a partir de mañana en el extraordinario va a Se va a encender la polémica. Y ese, desde luego, va a ser uno de los temas más importantes. Yo personalmente creo que ahí un poco el sindicato la tiene medio perdida. Y creo que va a pasar y Pero se a va a futuro, aprobar dices. el asunto. Sí, O sea, claro. es decir, que sí, tendría va a que salir el aceptar. transitorio Así es, condicionando la revisión del contrato colectivo, Totalmente. porque no veo por dónde. No veo No, por eso dónde no es jurídicamente viable, ¿eh? Pero lo van a hacer entre los dos. Sí, creo pues, que ahí a lo van a ver. mayoritear. Y ahí lo que me parece interesante. O sea, ¿tú crees que es impugnable? Es que, a ver, tú no puedes condicionar la aprobación de una ley a una negociación sindical, eso lo sabe el abogado, ¿no? O sea, eso no puede estar en una ley ni en Pero un hay transitorio. formas. Acuérdate No, del- Bueno, de de que hay 1989. claro, se llama Pinazo. agarramiento Sí, de cataplines, no, sí. Pero, o sea, legalmente eso no se puede discutir en la Cámara, ¿eh? A ver, perdón, Así Pepe. es. No, por eso lo quieren poner en un transitorio, no en el cuerpo de la ley. Pero en fin, el caso es que yo creo que eso va a caminar. Lo interesante va a ser un poco ver
así como hemos visto la discusión que se ha generado aquí, pues cuáles van a ser las posiciones que a partir de mañana vamos a ver en la Cámara. Coincido con Ángel, cómo hemos podido llegar a ver incluso posiciones de crítica, esta etiqueta que tú mencionabas, vinculándolo con el Foro Aprobado, cuando de lo que se trata justamente es de rescatar e impedir que Pemex se vaya a la quiebra justo por el pasivo laboral que tiene tan amplio. Y ahí creo que hay dos interrogantes. A ver, ¿por el pasivo laboral o por el régimen fiscal? Por las favor, dos, hombre. por las dos. No, es por las dos. El régimen fiscal, desde luego. Pero que ha habido un mal manejo, plantillas infladas, etcétera, que han generado un pasivo laboral, también es cierto, Humberto. Sí. Ahora, lo interesante, y creo que dentro ya, no solamente en el plano técnico, sino en la discusión que vamos a ver mañana, pues ahí la cuestión va a ser cuál va a ser la postura de algunos de los que casi han estado ausentes de esta discusión. Y estoy pensando particularmente en López Obrador y en Morena. ¿Dónde está López Obrador? Está un poco desaparecido, ¿no les parece? Pues es que como en la madre de todas las batallas, pues casi anda invisible. Quizá a partir de mañana podamos ver, no se puede sacar la bola de cristal, como ya hemos dicho aquí, pero algunos diputados del PRD que se presenten y defiendan como Morena, ¿no? Y a lo mejor sea el primer el primer destape. Es una batalla que él quiere perder. Es una batalla que quiere perder porque va a ser su principal estandarte después de campaña. ¿Para qué se pone ahorita a discutir? ¿Ustedes creen que es por ahí? No, yo creo que además ya sabe que lo tendría perdido, al contrario. Incluso si lo que quiere es estar lo que dice Paco es que va a ser una gran bandera de campaña. Lo está dejando pasar en 2015, es decir, pero dar la batalla hoy no implica dejar de darla en 2015. No veo por qué. Más bien me llama la atención lo ausente que ha estado de la discusión. De una negociación donde Morena o López Obrador está incluida en esa, o sea, hay una especie de pacto no escrito para adoptar esta posición, pensando en que él saldría fortalecido y el esquinazo sería para el PRD. Ese es el chisme, vamos a decir. A ver, ¿cómo? Explícanos un poquito más. Sí, cómo es la en la medida en que él no se oponga ni se movilice y se mantenga tal como tú correctamente has señalado, ausente, ¿verdad? En esa medida, bajo perfil, ¿verdad? Y no, él anda en lo suyo. De esa manera, la pérdida política o quien va a ser del PRD y él luego saldría fortalecido. Pero es que parece que por ahí va. O sea, aquí hay muchas jugadas. Efectivamente. Hay muchas jugadas. Hay diputados y senadores que, digamos, responden políticamente a Morena y a López Obrador, pero formalmente no hay una fracción parlamentaria. Así es, todavía. Todavía no la hay en el pero Congreso. La pregunta, Pascal, es si ahora, al calor de esta discusión, como tú decías, la madre de todas las reformas estructurales, vamos a ver por primera vez a los diputados de Morena presentarse. Todavía no, presentarse como Morena. ¿Y eso qué? Porque no. Más irrelevante, a que entre. No es lo más irrelevante. En el contexto de lo que está diciendo Ángel, no es lo más irrelevante. Es un juego importante de división dentro de la izquierda. Por eso es relevante. Que además es la que está planteando la oposición a la reforma energética. A ver, a mí me parece que parte del vicio que tiene esta discusión es que seguimos pensando en el pasado y no nos damos cuenta que la aprobación de estas leyes implica un cambio sustancial de la forma de ver estas dos empresas, nada más por como su nombre lo llama, empresas productivas del Estado, es decir, dejan de ser precisamente todo este pasado. Y justo aquí creo, Pascal, que donde está el problema es entender el antes y el después, es decir, efectivamente el pasivo laboral, algo se tiene que hacer con eso porque, como ya se dijo aquí, son derechos adquiridos de los trabajadores, bien, mal ganados, pero son derechos adquiridos y en un régimen jurídico y de derecho no puedes de pronto claudicar o suspender esos derechos con antigüedad. Y también lo que hay que decir, eso que tanto indigna a la gente, que yo también comparto su indignación de los líderes sindicales, de los aviones de Keiko y compañía, me parece que... No se aprendió los nombres completos. Keiko, Boli y Morgancita. Me parece que lo que la gente no entiende es que no está dentro del pasivo laboral, está dentro del manejo de las cuotas sindicales, que es otra cosa, no es parte de lo mismo. De acuerdo.
Entonces, eso creo que es bien importante. ¿Por qué? Porque los únicos perjudicados directamente de esas riquezas inexplicables son los propios trabajadores, quienes están sindicalizados. No somos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Es bien importante entenderlo. El otro punto es que creo que lo que hay que entender es que en esta nueva fórmula del manejo de la empresa, pues una de las trampas es que precisamente ya no tienen la obligación de seguir contratando en el mismo esquema como se venía contratando a todos los trabajadores que quieran entrarle a la industria eléctrica o a la industria del petróleo. Ejemplo claro es que a partir de ahora estas empresas productivas tienen la posibilidad de escindirse, de unificarse, es decir, tienen múltiples posibilidades como las empresas privadas. ¿Con qué finalidad? Con una finalidad de beneficios fiscales, con una finalidad de dejar de traer toda esta carga que antes traían, e inclusive de subcontratar otras empresas que trabajen indirectamente, y entonces eso irá acotando naturalmente el propio acuerdo que se tiene con los sindicatos. Que me parece importante también criticar o señalar que efectivamente, si uno revisa las legislaciones que están por aprobarse, el Ejecutivo Federal tocó muy poco ese punto que creo que sí se podía haber abundado más. El de la relación sindicato-empresa. Coincido con Paco, no lo puedes manejar en la misma ley, pero sí podías como ser un poquito, mandar un mensaje político en que ya no se van a permitir muchas de esas prácticas. No se dijo nada yo creo que un temor a que el propio sindicato o un sector del propio PRI se pusiera en contra de la iniciativa del presidente. Pero me parece que no hay otra alternativa. O sea, me parece que una vez que eches a andar estas empresas, necesariamente será el siguiente paso, de, como aquí ya se dijo, el quinazo, por la buena o por la mala. Pero tendrá que ser, porque si no, pues de nada sirvió todo este circo. Martín, a lo mejor yendo hacia la simplificación, pero estoy seguro que mucha gente que nos ve debe estarse preguntando, bueno, a ver, ¿van a convertir ese pasivo laboral en deuda pública? Lo cual quiere decir que la obligación que antes tenía la empresa con el sindicato, ahora la van a tener todos los contribuyentes. Es decir, a mí me van a subir los impuestos. Bueno, los han subido. Hay gente que podría tener esa perspectiva. Es que ese compromiso ya lo teníamos, porque Petróleos Mexicanos, en sentido amplio, es de todos los mexicanos. Se cambió simplemente simplemente dónde. Pero ¿qué le respondemos a la gente A ver, políticamente, y creo que retomando parte de lo que ha dicho José Luis Vargas en relación con la actuación de los líderes sindicales, muy bien representados, por cierto, en el Congreso a través de este legislador priista Ricardo Aldana. Yo recuerdo la semana pasada que se estaba dando todo el debate de la cuestión del pasivo laboral. Los panistas estaban en contra o condicionaron el que se convierta en deuda pública el pasivo laboral por todas estas cuestiones que hemos platicado. Y se para el señor Ricardo Aldana y dice, a ver, estos señores legisladorcitos no tienen por qué venir a meterse a una cuestión que es de nosotros, los líderes, con la empresa, y háganle como quieran. Ah, caray. O sea, Petróleos Mexicanos es propiedad del señor Romero de Champs, de toda su bola de ladrones, y los ciudadanos mirando y desembolsando a través de otras vías los recursos públicos con los cuales se absorban Perdón, pero esos es pura pasivos demagogia lo que laborales. estás diciendo. Por eso, Esos líderes charros, odiosos, yo estoy de acuerdo contigo, representan a los trabajadores. perdón, Son Humberto, derechos. pero Y no, son ellos no los que pueden negocian. arroparse Son el ellos los que derecho negocian con la de empresa, no los negociar diputados, de no una los empresa diputados. que dicen y nos han vendido que es de todos los señor. mexicanos, Pues sí. y que en la práctica es una mentira, porque ellos se sienten los dueños de la empresa, se han enriquecido de costillas Esa de la es retórica, empresa, esa es y los retórica. trabajadores, los Tristemente tiene propios razón. trabajadores, O sea, eso no ayuda. los propios trabajadores tienen que soportar estos De liderazgos acuerdo. aún en perjuicio de sus propias condiciones laborales. Que no son Pues, malas, pero... sí. Por eso. Quisiera nomás agregar algo. Pero pero terminando, no es por ahí, con no es el por ahí, tema, terminando con el tema político, que me perdonen los señores legisladores priistas del sindicato, pero yo como ciudadano y representado por cualquiera de las fuerzas políticas del Congreso, sí tengo derecho a opinar y sí tengo derecho a decirles a mis legisladores, por favor, acótenle el poder a estos bandidos, porque han hecho de Petróleos Mexicanos la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Pues claro,
Y no me digas que todos los trabajadores están de acuerdo con el manejo sindical que han hecho esta Perdón, bola pero de son los ladrones. representantes, legalmente son los Yo representantes. creo que le hagan Aquí como quieran, pero entonces que no estamos- digan que Petróleos Mexicanos es de todos, porque eso es una vil mentira. Ángel. Yo creo que aquí estamos cosechando 76 años Ándale, de confusión. te doy la Es razón, decir, ¿qué paisano. es lo que sucede aquí? Algo que no se veía como problema, porque no había trabajadores que tuvieran la edad para jubilarse. Pues es lo mismo que pasó con el Seguro Social, Nos con la ley alcanzó del el tiempo. 73. El tiempo alcanzó. Claro. De ahí, cuando se crea o se aprueba la ley del SAR, del Sistema de Ahorro para el Retiro, el gobierno federal asume todos los pasivos de la ley del 73 y se limpia ese compromiso del Seguro Social. Entonces, estamos aquí, decía, ante una serie de situaciones que durante Bueno, 20... hasta demográficas, Ángel, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, Si la gente vive más tiempo ahora, Si ¿no? vemos Claro, la esperanza de vida es de el 77 envejecimiento años. de la Sí. masa laboral de Petróleos Mexicanos, Sí. es un reflejo de la nueva estructura demográfica. Sí. Y segundo, si tú mantienes el que una persona se jubile o se pensione a los 55 Y vive hasta los va a vivir hasta los 75 85, o 85. le vas a estar pagando 30 años de beneficios Sí. cuando cotizó probablemente Así es. 20 Y o luego 25. a su viuda, ¿no? Y así Quizá es. la Y luego viuda, a la, y luego a la viuda. Pero es su Mitad del derecho, tiempo ¿eh? cotizó Nadie y lo mitad del tiempo, cuestiona, así Alberto. es. Es su No, derecho. Pero termino diciendo lo siguiente, o sea, Es que el aclaremos. derecho no se puede cuestionar. En ningún Eso momento está fuera de he discusión. El planteado chiste es yo- si es sustentable o no. Ese bueno, el esa es tema, otra ¿no? cosa, pero Y nadie ha lo que pasa es que cuestionado ya aquí adquirido, pues no tienes más el que derecho pagarlo. adquirido. Alcaldías con deuda. El No problema hay más. es en qué cajón vas a poner esa obligación, nada más. Es que Sí, pero a ver, ese es en una llegando a tina, muchas digamos, cosas. una mancha de sangre, en Estoy de una acuerdo. tina se ve mucho más que si pones esa mancha de sangre en el mar. Estoy ¿no? de acuerdo, pero cual. el problema aquí ¿cuál es? ¿No? Que Tal como cual. siempre en este país, hemos dejado que los problemas se compliquen, hasta que estallen. Sí. Esto debimos haberlo enfrentado Claro. en Pemex y Comisión Federal de Electricidad hace 30 años para modificar su régimen de jubilaciones y a mí me pensiones. gustaría, porque, No lo hicimos. a mí me gustaría y ahorita preguntarles- Paco, permíteme, vamos a hacer una pausa rápido y regresamos contigo. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas, Paco. A ver, a mí me gustaría preguntarle primero a todos los que están presentes aquí si conocen al gremio de los trabajadores petroleros, o sea, si han convivido con ellos. Porque creo que de verdad están hablando sin saberlo. Yo tuve la suerte de que mi papá tenía un negocio, una gasolinería o una gasolinera, como le quieren decir. Eres un burgués, Un ¿no? burgués, claro, eso es lo que pasa, pero soy un agente del imperialismo yanqui. Pues tú más bien Vine a conviviste robar con diputados que son los Sí. propietarios de las Exacto. gasolineras. No, conviví con el gremio de los no. petroleros muchísimo tiempo. Y de verdad tuve que soplarme una serie de funcionarios no incompetentes, sino lo que les sigue, y no prepotentes, sino lo que les sigue. Y lo hice cerca de 35 años de mi vida cuando ya tenía conciencia. Y desde el que manejaba la pipa, ¿no? Y dejaba la gasolina ahí, hasta el que estaba de seguridad, porque ellos tienen su propia seguridad dentro de Petróleos Mexicanos, que incluso manejan la seguridad de la torre de Pemex. Nunca he conocido personas tan prepotentes y tan huevonas, con todo respeto, voy a decir la palabra, ¿sí? Y con unas prestaciones, de verdad digo, claro que toda regla tiene sus excepciones, hay trabajadores que conocen, hay trabajadores verdaderamente muy comprometidos con lo que están haciendo. A mí me tocó los que no lo hacen, ¿no? Me tocó Paco, verdaderamente... la productividad, trabajador, barril. Bueno. Hay que ver cuál es en Pemex y cuál es en Shell Eso o en es otra lo empresa, primero, ¿no? En segundo lugar, yo sí he sido muy injusto con el señor Aldana, porque de no haber cruzado con él una palabra, más que un hola, ¿qué tal?, me cae en la punta del caracol del ombligo. Me parece que el tipo, además de que evidentemente no puede pagar esas cuentas en ningún restaurante, porque un día me lo encontré a él, a Romero de Champs, hace que será 8 años, en el Baikal de Acapulco, que era el restaurante más caro, preferido por Luis Miguel. Tuve la precaución de preguntarle al mesero, oye, ¿qué están tomando? No estaba tomando Siacicaya, un vino italiano muy caro que yo creo que ni siquiera saben pronunciar,
¿no? Pero lo estaban tomando. Le dije, ¿cuánto pagaron? Porque iban con toda la familia, pagaron como 14, 15 mil pesos. Desgraciadamente, con todo y eso, y después de conocer los excesos, y después de ver a Romero Deschamps con un reloj que pagaría a lo mejor la jubilación entera de uno de esos trabajadores, tengo que aceptar que no tienes razón, Marte, porque desgraciadamente... ¿sí? La ley es clara. O sea, ellos, sí, y en eso se amparan. No le corresponde a nadie. Y ningún legislador los puede cuestionar en un congreso donde supuestamente nos representan a los ciudadanos. Entonces que el señor Aldana no se pare y diga, bueno, pero eso es cuestión de nosotros, nadie se meta. Ah, caray. Pensé que yo estaba frente a una empresa privada. Oye, está la ley. Para abonar está la ley. Es cierto. Para abonar en la conclusión. A ver, eso que acabas de describir no se debe solamente a un asunto de la relación entre los trabajadores y la empresa. Por supuesto que los trabajadores de Pemex, como la empresa más grande de este país, y además la que generaba buena parte de los ingresos vía exportaciones, fueron trabajadores consentidos, como los hay en muchas empresas, pero eso no es lo central. Lo central de la construcción de esa clase de liderazgos impunes, corruptos, abusivos, el corporativismo tiene que ver exactamente por el corporativismo político, pero también no porque la empresa fuera más o menos de su consejo de administración, no, sino por el papel político que en efecto jugaron durante muchas décadas y que fueron no solamente tolerados, sino consentidos, apapachados y promovidos dentro, desde las esferas del poder. Lo que tú me digas, pero están apoyados por sus propios trabajadores porque nadie conoce la cantidad de prestaciones. Tú decías, nos van a elegir hoy y mañana nos van a reelegir. Porque tienen una cantidad de prestaciones que son verdaderamente una locura. ¿De dónde vienen? Pero eso no es legitimidad, Paco. Yo no estoy diciendo que sean legítimos. O sea, los narcotraficantes colombianos eran legitimados por toda la ciudadanía porque de lo que robaban y envenenaban a la gente, le daban a la gente fregada y ocupaban el lugar que el Estado no ocupaba. Que son legítimos estos y soy el primero. Yo creo que Romero Deschamps se ve en un restaurante y se le debe de cortar la digestión cuando me ve, porque además eso está fuera de duda, que son legales, pero está fuera de duda, Paco. El asunto, ¿qué es lo que hay que modificar? El control político, Paco. Es que verdaderamente desde hace mucho tiempo los propios trabajadores fueron consintiendo qué es lo que estaba pasando al interior de la empresa, porque les es muy fácil, perdón, a muchos no trabajar. ¿Sí? Porque tienes a 40,000 trabajadores que no tienen materia de trabajo y nada más están grillando de un lado para el otro. De verdad, eso es lo que le pasa a esa empresa. Un caso real. Si se descompone una computadora en Petróleos Mexicanos, en el edificio administrativo, llegan 3 trabajadores a arreglarla. Uno que la arregla y 2 que están viendo ahí. Pues claro. Eso es no tener materia de trabajo. Son computadoras especiales, se las pueden robar. Son computadoras petroleras. Yo nada más quiero que de alguna forma comparemos el caso de Venezuela, lo que pasó con PDVSA y lo que pasó con Petróleos Mexicanos. PDVSA, antes de que llegara el señor Chávez e hiciera un régimen muy parecido al que hoy en día tiene Petróleos Mexicanos, PDVSA era la compañía número 1 del mundo en materia de productividad. Producía más barriles de petróleo que las 8 hermanas juntas, o sea, las 8 hermanas Shell, en ese momento Exxon, etcétera, cuando todavía no se habían dado las fusiones. Era una empresa que la debe haber agarrado Chávez produciendo 4 millones de barriles más o menos al día, 4 millones, casi 5, 4 millones 800. Hoy en día produce 2,200. Hoy en día PDVSA finalmente tiró a la basura la experiencia de 33,000 años de trabajo porque Hugo Chávez llegó y como PDVSA era manejada como una empresa total y absolutamente, es más, no tenían en Venezuela ese priurito de que el petróleo es de todos los venezolanos, sino el petróleo era de PDVSA, ahí se lo entregaban y lo único que hacía PDVSA era venderle la gasolina regalada o casi regalarle la gasolina a los venezolanos. Entonces no tenían ese problema de que el petróleo es de los venezolanos porque efectivamente era de ellos, pero la empresa era de las empresas más productivas del mundo. Se viene por supuesto la crisis Carlos Andrés Pérez y esa coyuntura en la cual entró Hugo Chávez, en la cual se avisa, oye, pues tenemos que subir un poco el costo de la gasolina porque esta es una empresa y tiene que ganar, ¿no? Y ya sabemos qué fue lo que sucedió después. Pero en ese momento PDVSA verdaderamente era una de las empresas más productivas a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando con Pemex? El caso totalmente contrario. Me parece que puede ser muy importante, pero también tienen que ser conscientes los trabajadores y los trabajadores tienen que ser parte de este cambio. O sea, yo los invito de verdad a que vayan a las oficinas de Petróleos Mexicanos y se den una vuelta. Es que ya no van a tener alternativa, Paco. Ese es el problema. Ojalá. Y ahí coincido con lo que decía José Luis. En las nuevas condiciones de competencia que deje esta ley, no vas a poder mantener Lupita no va a dejar
dejaron tomar su torta de tamal a las 9, por más que compitas con Shell. Sí, pero es que si eso, entonces ahí sí, ¿a dónde va Pemex? Pues Habla la con el están llevando al sindicato, matadero. habla con el sindicato, Al porque matadero. si tú quieres No hay- correr no hay a manera. Lupita porque se está comiendo su torta de tamal, habla con el sindicato. Por eso lo están amarrando, después Humberto. por eso están amarrando la revisión del contrato colectivo. Ya vamos Justo cerrando, por señores, eso. por favor. Yo creo que para clases de lo que es la sociología mexicana, pues estas pláticas están muy buenas, pero no nos sirve de mucho darnos de latigazos, cuando esa es la realidad. O sea, a partir de Lázaro Cárdenas, eso es lo que se ha generado, un esquema de privilegios en los cuales no solo ha sido fomentado por el PRI, sino luego vino 2 gobiernos panistas y también privilegiaron a sus cuates y se siguió lo subieron mismo. el mismo corporativismo. Creo así es. que el punto central aquí es que esto ya o cambian o desaparecen. Me parece que eso es lo que hay que ver, que la apuesta más allá de estos líderes sindicales nefastos que han sido alimentados por la propia clase trabajadora, porque hay que decirlo, un ingeniero de mediano pelo en Pemex, como dicen, se jubila a los 55 años y es rico, o sea, De verdad, ¿eh? y no son verdad lo que no son estás los diciendo. líderes, Sí, pero ¿eh? ojo, esa no, No es son culpa los de él, líderes. eso no es culpa del trabajador, Bueno, a ver, ojo. es- sí hay que matizarlo bien. A ver, Porque si no, Pepe. no se Pero creo que entiende. nadie ha dicho eso. Pero aquí. Pepe, No, está bien. es, Sí, no. es un conjunto de complicidades históricas, es lo único que digo, y que creo que ahorita lo que sí es cierto es que a través del nuevo esquema de empresa productiva, o cambian o desaparecen. Eso es lo que estoy diciendo. El juego Y- ya es otro. Sí, y si no, Las reglas desaparece son la otras. industria porque va a haber competencia, así de claro. Humberto. Pemex es la penúltima de las empresas petroleras grandes que hay en el mundo en materia de productividad. ¿Estoy de acuerdo? Penúltima, yo creo que es la última. Bueno, leí por ahí una estadística donde había 15 una empresa peor barriles todavía. diarios, 15 barriles diarios por por esto. trabajador. Es una pena, pues. Y Shell tiene como 75, 80. Es una pena barriles. que tenga esa Barriles productividad. diarios. Y sin embargo, en el conjunto de la economía, producen mucho más que la mayoría o la mayor parte de los trabajadores. Producen una riqueza mucho mayor. Bueno, más quiero dejar eso sentado. Y otra cosa, Eso es si para Pemex, deprimirnos. si Pemex tiene el doble o más de los trabajadores que necesita, yo pregunto, bueno, ¿y quiénes dirigieron Pemex? ¿Los trabajadores contrataban a los trabajadores? Claro. No, los contrataba la empresa. ¿Y quiénes estaban al frente de la empresa? ¿Y dónde están ahora? Son los coyotes que andan buscándole negocios Cargos- ahora a las cargos empresas, políticos. a las transnacionales, están en ¿Quién cargos dirigió? Cargos políticos, políticos. están senadores, diputados. Esos dirigieron Pemex y la llevaron a la ruina. Entonces, que cada quien asuma su responsabilidad. No todos se lo carguen a los trabajadores, ¿no? Yo voy a tratar de resumir de una manera muy didáctica lo que va a significar si es que esto se lleva correctamente a la práctica en los próximos de 5 a 10 años. Un horizonte menor que eso es una simple ilusión. A partir de esta fecha, la idea que subyace aquí es la siguiente. El petróleo mexicano es de la nación, de los mexicanos todos, y va a haber un organismo que ya no va a entregar como se hace ahora el petróleo. Ahora, a cada una de las empresas que quiera refinar ese petróleo o comercializarlo en el exterior, se lo vamos a vender. De tal manera que Pemex ahora va a tener que establecer, de ahí que le dieron en la ronda cero y que se le va en diciembre, en septiembre se define, para que él tenga esos yacimientos. Ese es el beneficio que le ha dado esta reforma. Entonces, por cada barril de petróleo que el Estado, representando a la nación, le entregue a Pemex, Pemex tiene que darle al Estado el equivalente al precio internacional, menos las deducciones permitidas para que explore por mi cuenta, Estado mexicano, para que perfore, para que extraiga y para que lo ponga en un barco. Dicho de otra manera, ya la renta petrolera va a ser prístina para todas las empresas, de tal manera que si Pemex continúa, y ahora va lo que tú planteaste, ¿cómo hacerle para que Pemex pueda enfrentar esto? Tienes que aligerarla. Es evidente desde el punto de vista legal que la modificación de una coma del contrato colectivo, Claro. eso no hay duda, no se les va a conculcar derecho alguno, esos pasivos van a ser respetados hasta la siguiente generación con la viuda, etcétera. Ese no es el problema. Repito, la relación entre el Estado
representante de la nación mexicana en lo que se refiere a la propiedad de los recursos que están en el subsuelo, va a ser perfectamente clara, situación que al no existir desde 1936, cuando se creó Petróleos Mexicanos, y después del 38 que se expropian los activos de las empresas, es una cosa que quedó siempre confusa, volando, lo cual ha llevado a afirmar a muchos que el petróleo es de Pemex y automáticamente eso es uno de los elementos que por desgracia no se ha publicitado de este conjunto de leyes. Y termino diciendo lo siguiente: el gran responsable de este conjunto casi infinito de confusiones es, por un lado, el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y por otro lado la dirección actual de Petróleos Mexicanos. Era para que hubieran explicado de una manera clara el por qué se llegó a ese monto de los pasivos laborales, dar a conocer el conjunto de prestaciones y, en el caso de la Secretaría de Hacienda, explicar de una manera transparente, llana, cuál es la carga que tiene Petróleos Mexicanos, pero sobre todo decir por qué tiene esa carga, porque al final de cuentas la renta petrolera le pertenece al Estado, no a Pemex. La opacidad que ha caracterizado la no hoy, relación, sino de hace muchos años, una relación oscura y bastante tenebrosa entre el gobierno federal y la dirección de En pocas Pemex, palabras, bajo criterios malas políticos, administraciones. ¿no? Qué bárbaro. Que es lo que generó la corporativismo Es tremendo. Es A ver, un, Paco. es un faro. Es un faro. Sí. En un minuto, Paco, para cerrar. No, pues en un minuto nada más decir que el reloj del diputado Aldana está muy bueno. Sí, no, a mí me parece que si no hay un golpe fuerte en la mesa para acotar estos liderazgos sindicales y para tener verdaderamente un contrato que sea justo, nadie puede desearle a otro mexicano el que no sea bien remunerado, el que no sea bien pagado, nadie puede desearle que no le den a su viuda lo que le corresponde, pero si vamos a tener estos líderes sindicales, o sea, es que pierde incluso toda credibilidad y toda legitimidad de un trabajador petrolero siendo representado por este par de rateros, o sea, ese es el ¿Pero problema. quién los puso ahí? Pues yo no, a mí no me vea más. Pues los pusieron los gobiernos priistas, los pusieron ahí. Ahí los hombre. aguantaron Y los los gobiernos panistas panistas. Hay una cosa que no informaste que creo que puede cerrar con eso. Así es. Que el reloj que trae el diputado Aldana es de la misma marca, diferente modelo que el que trae Chucho Ortega. Eso te No, faltó. fíjate que no. No es Panerai el de No, él. no es Vamos a tener que Panerai. hacer un programa sobre es relojes, además Piaget. No, tendremos que hacer un programa sobre Panerai relojes es de para la barredura. Sí, es para los. Y hasta aquí llegamos el día de hoy con Círculo de Ideas. Muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión. Gracias a nuestros panelistas. Nos vemos el próximo domingo aquí por Excelsior Televisión a las 23 horas. Hasta entonces.